Muy buenos días, amigos que sintonizan BPI TV. El contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Yo me encuentro con el presidente de la Fundación Arturo Uslar Prieto, Antonio Ecarri, quien se pronuncia sobre la situación o el impacto del conflicto de Siria en Venezuela. Queríamos saber, doctor Ecarri, cuáles serían esas consecuencias, sobre todo el valor del precio del petróleo. Mira, aquí lo más importante es que la industria petrolera venezolana está destartalada y está devastada y que hay que privatizar la industria petrolera. Ya aquí hemos dicho cosas muy duras, que el Banco Central está liquidado, que liquidaron el bolívar como moneda y que tenemos que dolarizar. Hoy asumimos otra nueva postura. Hay que indicarle a los venezolanos cuál debe ser la ruta. Nosotros necesitamos hoy iniciar un proceso de privatización en la producción petrolera, abrir nuevos convenios operativos con mejores condiciones para los inversionistas para que puedan venir al país y para que podamos levantar la producción. Hoy estamos en los mínimos históricos de producción. Rompimos el récord, ya estamos por debajo del 1,5 millones de barriles en producción. PDVSA se está liquidando y además el presidente de la República firma un decreto el 12 de abril liquidando prácticamente la industria y entregando la industria a un ministerio burocrático. Esto es el fin de la industria petrolera venezolana. Es el colmo. Acabaron con Corpoelec, acabaron con las industrias básicas, acabaron con el Banco Central y ahora por supuesto van con PDVSA. ¿Qué debemos hacer? Iniciar un proceso de privatización, traer sin ningún tipo de complejos a las transnacionales a Venezuela para que podamos levantar la producción de petróleo, con eso levantar nuestros ingresos y poder generar una nueva política económica. Pero para poder levantar la producción también necesitamos dolarizar la economía, porque nadie va a venir para acá a venir a hacer negocios con un bolívar débil, con un banco central colapsado que maneja y prende la maquinita de impresión de billetes como le da la gana. Pues evidentemente todas estas cosas hay que hacer cambios ya en Venezuela y esos cambios hay que advertirlos. ¿Cuáles son las rutas, el primer paso para ir saneando la economía e ir curándonos del viejo mal, del rentismo y del populismo y de la demagogia que ha tenido condenado a los venezolanos? Señora Ecarri, habla de privatizar, sin embargo, ya el gobierno ha manifestado en políticas económicas diferentes, como cambiar el cono monetario. También Jorge Rodríguez ayer mencionaba que se estaba preparando el gobierno para aplicar estas nuevas estrategias o medidas. ¿Qué se pudiese o cómo se pudiese solventar esta situación? Bueno, la verdad es que el loro viejo no aprende a hablar. Este gobierno ya no hay nada que hacer con él. Lo importante es que no sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante 20 años. Es esperar que ellos salgan para hablar de los grandes temas. No, hay que hablar de los grandes temas hoy y para que el país sepa que al finalizar esta pesadilla tenemos un nuevo rumbo, que sabemos qué hacer con el Estado, que sabemos qué hacer con el país y que sabemos qué hacer con la nación. Lo que tenemos que es acabar con la inopia, es decir, con el silencio este tétrico que nos tiene a todos dominados. Eso hay que acabarlo, eso hay que ponerlo a un lado y comenzar a hablar de la recuperación de Venezuela. Esta página va a pasar y va a pasar, pero tenemos que decirle a los venezolanos, a todos los venezolanos, ¿qué es lo que podemos hacer para salir de esta crisis humanitaria tan dolorosa, esta terrible pesadilla que estamos viviendo los venezolanos? Pues bien, lo primero, hay que dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque hay que tener una moneda fuerte, generarle condiciones a los inversionistas para levantar la entrada de divisas a Venezuela. Tenemos que levantar la producción petrolera y para levantar la producción petrolera es definitivamente con nuevos convenios operativos, con nuevas condiciones y abriéndolo a los mercados. De dolarizar, sin embargo, ya los precios en los productos cada día se hacen a precio no oficial, de dólar no oficial. Sin embargo, ¿cómo pudiese adaptarse a esas condiciones y qué tendría que hacer el gobierno? Bueno, lo primero que hay que hacer es eso, es asumir ya, el bolívar está liquidado como moneda. De aquí a unos meses, hasta para ir para el supermercado vas a tener que pagar en dólares. Es decir, ¿por qué? Porque el bolívar ya no funciona como moneda, es un valor irreal. Es decir, que todo lo que se haga con el bolívar, cono monetario o lo que quieran hacer, va a seguir siendo un fracaso terrible para el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Iniciar el proceso de dolarización de la economía venezolana, pero eso sí, sin medias tintas, sin populismo. Es decir, es la única vía para ir amarrando el tamaño del Estado, parar la impresora del Banco Central, que lo que hace hoy, que genera la inflación, es que el Banco Central imprime billetes como que si fueran billetes de monopolio. Entonces, eso hay que finalizarlo definitivamente. Se habla de una fecha de las elecciones para el 20 de mayo, sin embargo, estos cambios, ¿cuándo deberían ser? Tomando en consideración todas estas
situaciones políticas o económicas, mejor dicho, que han pasado en el país. Bueno, el gobierno debería diferir las elecciones, definitivamente después de ver lo que acaba de pasar en Lima, donde la comunidad internacional no va a reconocer ese proceso electoral y en medio de esta crisis económica tan atroz y esta crisis social tan espantosa, pues evidentemente no deberían ir a un proceso electoral que no se los va a reconocer absolutamente nadie. Ahora, deberían diferir y retomar el camino constitucional de las elecciones que deben estar en el mes de diciembre, para la entrega en el mes de enero y de inmediato entrar en un plan de emergencia económica. Lo que pasa que es eso, loro viejo no aprende a hablar y ellos están condenados al fracaso y este capítulo de la historia se está cerrando. Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones del presidente de la Fundación Arturus Lapiedra, Antonio Carri, que hablaba sobre la situación de Venezuela luego de este conflicto también con Siria y el precio del petróleo, cómo ha disminuido su producción en nuestro país. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.